2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les habla Jorge Cahuana, tu maestro de física para tercero de secundaria. El día de hoy veremos lo que es medidas y magnitudes. ¡Comencemos! Ahora recordemos qué tan importante es partir de la definición de la ciencia física como tal. Para que tengamos claro el concepto, vamos a decir inicialmente que la física es una ciencia de la medida. Por supuesto que la física estudia los fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza. Ahora bien, concentrémonos de que la física es una ciencia de la medida, por lo que es importante que podamos definir qué es medir. Entonces, el concepto medir simplemente conlleva un fenómeno de comparar una unidad con otra. Observen ustedes que tenemos un flexómetro, a la cual ya viene graduada en una medida. Entonces, para poder sacar la medida de un material en específico, simplemente tenemos que comparar la medida estándar con la medida del material. Eso es medir, mi querido estudiante. Ahora bien, también es importante que podamos definir las unidades de medida. Las unidades de medida son los tamaños de un fenómeno que ocurre justamente que se ha acordado para que pueda ser pasible de medir. Por ejemplo, medir un instrumental, medir una cantidad de materia, medir el tiempo. Entonces, a eso se lo denomina como unidades de medida. Entonces, estudiantes, las magnitudes, por supuesto, son aquel fenómeno que tiene aquel cuerpo la propiedad de ser medida. Cualquier cuerpo que esté presente en la naturaleza es pasible de medir, ya sea a través de medidas directas o medidas indirectas. Para ello, vamos a indicar de que tenemos que conocer lo que es la medida como tal. Observen ustedes de que tenemos 150 y dentro de un corchete tenemos lo que es el símbolo o la letra M minúscula. Por lo que el 150 representa simplemente a una cantidad numérica, lo que dijimos la anterior clase. Y lo que viene a ser el corchete, que es dentro del corchete que se encuentra la M minúscula, vendría a ser la unidad de medida. Entonces, de esa manera es como se maneja en el lenguaje físico lo que son las medidas. Siempre una cantidad numérica viene acompañada de su respectiva unidad. Por eso es importante que se pueda entender el concepto de homogeneización de las unidades. Muy bien, estudiante, espero que sigas construyendo tu conocimiento, para lo cual es importante también, estudiante, que podamos entender de qué manera se puede hacer las mediciones y de qué manera no se puede hacer las mediciones. Tenemos lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Primero que nada, entre las magnitudes fundamentales tenemos lo que es la longitud. Y para medir la longitud, que es la distancia de un punto a otro, básicamente se utiliza un instrumental denominado, en este caso, flexómetro. No es el único, por supuesto, hay diferentes instrumentos de medida, pero el más representativo es el flexómetro o la regla milimétrica. Entonces, con este instrumental se puede medir lo que es la longitud. Luego tenemos lo que es la unidad de masa. La masa, que viene a ser una cantidad de materia presente en el entorno, se puede medir con un instrumental representativo que en este caso es una balanza digital. La balanza digital mide la cantidad de materia presente de una sustancia. De la misma forma, estudiante, tenemos lo que es el tiempo. El tiempo es el acontecimiento de un fenómeno que ocurre a través de un lapso de espacio. Para ello,
se utiliza un instrumental que de repente muchos conocen, que es el cronómetro o el reloj de mano. De la misma forma, estudiante, tenemos lo que es la temperatura. La temperatura se utiliza justamente, que es la sensación térmica de lo caliente y lo frío, se utiliza justamente el termómetro, que viene a ser un instrumento para medir la sensación del ambiente, la sensación térmica. Luego tenemos la intensidad de corriente. Para la intensidad de corriente se utiliza un instrumento denominado multímetro o también el tester, pero en este caso tenemos lo que es el amperímetro, para saber la intensidad de corriente presente del flujo de electrones que se tiene en un medio como tal. De la misma forma tenemos lo que es la intensidad luminosa, para ver cuánto de energía de fotones se libera en un medio a través del medio como tal, para lo cual se utiliza un instrumento llamado luxómetro, que no les puedo mostrar en este momento, pero que ustedes lo están viendo en la pantalla. El luxómetro mide la capacidad de movimiento de los fotones como tal. Luego tenemos lo que es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia viene a ser a nivel molecular, a nivel atómico, que básicamente es la cantidad de materia, pero a nivel atómico, que básicamente es del mol. Entonces, estudiantes, recapitulando, tenemos lo que es las magnitudes fundamentales de medida. Reiteramos: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cada uno de estos ya tiene una dimensión definida. Por ejemplo, de la longitud, su dimensión es L mayúscula. De la masa, su dimensión es M mayúscula. Del tiempo, T mayúscula. De la temperatura es gamma. De la intensidad de corriente eléctrica, I mayúscula. De la intensidad luminosa, J. Y de la cantidad de sustancia, N. ¿Y para qué me sirven estos símbolos de dimensión? Justamente para hacer análisis dimensional de una ecuación que más adelante se va a ver. Sigamos, mis queridos estudiantes. Les hablaba de las unidades derivadas, de las magnitudes derivadas, que básicamente son el complemento de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si yo quiero medir el espacio de un terreno, entonces utilizo lo que es el concepto de área. Y si quiero medir la cantidad de materia presente en un recipiente, entonces utilizo el concepto de volumen. Entonces, las magnitudes derivadas vienen a ser simplemente la combinación de las magnitudes fundamentales, que en este caso vemos la velocidad, que se mide en metros por segundo, combinación de longitud y tiempo. De la misma forma podemos hablar de lo que es el volumen, lo que les decía, que simplemente viene a ser una combinación de la longitud. Entonces, mis estudiantes, es importante que nosotros consideramos estos conceptos. Para la estandarización de la medida, en diferentes países se tiene lo que es la medida patrón como tal. Por ejemplo, en Bolivia utilizamos lo que es el metro, pero en Estados Unidos utilizan el pie. Entonces, para manejar un solo lenguaje común, se creó lo que es el sistema internacional. En el sistema internacional se estandarizaron las medidas, cosa que se pueda utilizar el mismo lenguaje en cualquier país. Entonces, en el sistema internacional, más conocido como sistema MKS, que viene a ser la longitud medida del metro en el sistema internacional, en el MKS es el metro. La masa, que en el sistema internacional es el kilogramo, en el sistema MKS viene a ser también el kilogramo. El tiempo, que en el sistema internacional es el segundo, en el sistema MKS también es segundo. Entonces, esto viene a ser la homogeneidad del sistema internacional con el sistema MKS. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, el sistema CGS. Veamos la diferencia. En el sistema CGS
En la longitud, el metro es en el sistema internacional, pero en el sistema CGS es el centímetro. La masa, que en el sistema internacional es el kilogramo, en el sistema CGS es el gramo. Lo que es el tiempo en el sistema internacional es el segundo y en el sistema CGS también es el segundo. Aquí noten la diferencia de que la longitud y la masa tienen otra medida. Ahora veamos qué sucede con el sistema inglés. En el sistema inglés, fíjense, estudiantes, que el metro, que es la unidad de longitud, en el sistema inglés viene a ser el pie. La masa que está en el sistema internacional como kilogramo, en el sistema inglés está en libras. Y el tiempo no sufre modificaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos y comprendamos cuáles son las equivalencias que tienen las magnitudes fundamentales de medida. Por ello es que usted, estudiante, sabe que un kilómetro tiene 1000 metros, un metro tiene 100 centímetros o una hora tiene 3600 segundos. Por eso es importante que usted vea y revise las equivalencias de las medidas. Entonces, ¿para qué nos sirven estas equivalencias de medidas? Para que justamente realicemos lo que son las conversiones de unidades. Por ejemplo, dice acá, convertir 13 kilómetros por hora en metros por segundo. Entonces, aquí va a ser muy importante que tengamos los conceptos de equivalencias de las medidas. Tenemos 13 kilómetros por hora, que básicamente es la medida que tenemos como patrón, para hacer una conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 60 minutos. Finalmente, un minuto tiene 60 segundos. Observen ustedes que kilómetro con kilómetro se simplifica, hora con hora se simplifica, minuto con minuto se simplifica y nos queda metro por segundo, que viene a ser 3.61 metros por segundo, que es la conversión de 13 kilómetros por hora. Como has podido ver, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los instrumentos que nos sirven para realizar alguna medida en específico. Para ello, te sigo invitando a que sigas construyendo el conocimiento a partir de la práctica. Conmigo, hasta la siguiente clase. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.